La historia, el arte y el patrimonio navarro residen aquí. Este lugar alberga las mayores piezas que van desde la prehistoria con los descubrimientos arqueológicos hasta lo más contemporáneo. Sus antecedentes los encontramos en 1844, año en el que de forma incipiente una comisión comenzó a reunir las obras más significativas halladas en territorio foral y que después fueron trasladadas a un antiguo hospital en el centro pamplonés. Desde ese momento el arte caló hondo en la sociedad navarra. Damos una vuelta entre pinturas y descubrimos la historia tras los lienzos de este Museo de Navarra. Lo que comenzó siendo una tarea que realizaba una comisión provincial llamada de Monumentos y que empezó a sentarse en la antigua Cámara de Comptos, se trasladó pronto a este Hospital de la Misericordia en la Cuesta de Santo Domingo. Para transformarlo de antiguo sanatorio a museo fueron necesarias unas primeras obras que culminaron el 24 de junio de 1956. Así nació el Museo de Navarra. El actual Museo de Navarra es el fruto de la ilusión y del trabajo de la sociedad navarra desde mediados del siglo XIX. En el año 1844 se constituyen las comisiones provinciales de monumentos, que tienen, entre otras misiones, reunir las antigüedades, las piezas más importantes, para entender la historia y el arte de Navarra. Esa labor fue de la que fueron surgiendo una serie de colecciones, porque la comisión fue recogiendo objetos, piezas, y luego a partir de los años 40 las intervenciones sobre los monumentos. Hay un antecedente que es un pequeño museo donde se recogieron todas las piezas que iban apareciendo por la Comisión de Monumentos de Navarra. Pasan a ser depositados en la actual Cámara de Comptos y durante un tiempo esa es la sede del museo hasta que se rehabilita este antiguo hospital y queda instalado aquí concretamente a comienzos de la segunda mitad del siglo XX. El que hizo el primer proyecto fue don José Yarros La Rosa, que era el arquitecto conservador del patrimonio de Navarra. Y bueno, es una primera instalación. Y a partir de ahí pues se fue poniendo el resto de las piezas que se compraban. Del hospital del siglo XVI prácticamente no queda en este momento más que la fachada como elemento más simbólico, más representativo, una fachada plateresca de interés, y queda sobre todo, diríamos, la gran estructura, el gran caserón que va a acoger justamente ese museo. Tuvo sus talleres de restauración, una biblioteca, un taller de revelado de fotografía. Estaba dotado también con un restaurador, en fin, en su momento fue un museo pionero. En definitiva, era un ejemplo significativo de un museo provincial de los que se pusieron en marcha en España después de la Guerra Civil. La primera colección, una colección muy importante, que sigue siendo muy importante, es la colección de pinturas murales góticas. Proceden pues, desde la Catedral de Pamplona, la iglesia de Gallipienzo, San Pedro de Olite, que conforme se iban restaurando esos templos, las pinturas, según la mentalidad del momento, se iban trasladando. Y así como el Museo Nacional de Arte de Cataluña tiene la primera colección de pintura mural románica, pues el Museo de Navarra tiene la primera colección, la más importante, de pintura mural gótica. Nos encontramos precisamente en una de las salas más representativas del mismo. Aquí se recogen concretamente algunos de los capiteles que quedan del claustro románico de la Catedral de Pamplona, que desde el punto de vista de la calidad constituye sin duda uno de los ejemplos más señeros de la escultura románica, no solo navarra, no solo peninsular, sino incluso europea. Tuvieron que pasar 3 décadas para ver que el espacio resultaba insuficiente, por lo que se antojó necesario acometer nuevas reformas que dotaran a este museo de todo un referente artístico en esta comunidad. Los arquitectos catalanes Garcés y Soria fueron los elegidos para dar esa vuelta al arte en Pamplona. Los museos son instituciones vivas y son instituciones que están en continuo movimiento.
crecimiento, porque entre sus misiones tienen el acrecentamiento del patrimonio que custodian. Se creó pues, unos problemas de espacio evidentes, además de los museográficos por intentar introducir los contenidos y las maneras de presentación un poco de la nueva ola. Y eso provocó pues, que en los años 80 se decidiese acometer un proyecto muy grande, muy ambicioso de remodelación total que dio como resultado pues, el museo que conocemos actualmente. Fue un trabajo tremendo el de desmontarlo, almacenarlo en condiciones que su conservación no tuviera peligro y que además pues, en fin, estuvieran todo muy bien etiquetado, sabiendo luego cómo teníamos que volver a redistribuirlo. Yo llegué al departamento el año 1984 y justamente al poco tiempo de comenzar nosotros la tarea se planteó la necesidad de sustituir determinados forjados de este edificio y de hacer una obra muy significativa en la escalera principal. Nos vimos en la necesidad de decidir si continuar con el proyecto anterior o, de una vez por todas, ir a por un proyecto definitivo, nuevo, y optamos por eso. Esa fue nuestra primera gran obra. Se afianzó el edificio, se amplió, se redistribuyó su superficie, se estructuró muy bien la zona de oficinas, todos esos servicios. Este es un museo que tuvo que plantearse, para empezar, el contenido de sus piezas, y el criterio fue: no vamos a exponer todo lo que tenemos, sino vamos a ser muy cualitativos en su exposición, de tal forma que hay que seleccionar una pequeña parte de cada uno de los ámbitos. En segundo lugar, en la medida en que va a ser un museo general, vamos a tratar de definir con una cierta claridad los diferentes ámbitos, las diferentes etapas, y vamos a darle un porcentaje del espacio a esas etapas. Quedó pues muy bonito, y vino la reina a la inauguración y vamos, pues me felicitó por la nueva instalación y bueno, pues tuvimos, bueno, fue un motivo de mucha satisfacción para todos, ¿no? Recuerdo que la reina se llevó una muy buena impresión del conjunto, porque entonces la diferencia con lo que anteriormente teníamos era muy considerable. Incluso me preguntó, porque el consejero le había dicho que yo de alguna pieza dijo que la había encontrado yo y que era arqueóloga, ¿no? Entonces, pues ella, que también es un poco arqueóloga, pues me dijo que eso que sabía yo no lo sabía, que le había dicho el consejero, y dije, por Dios, qué barbaridad, mi fama ha llegado a Palacio, pero no era que se lo había dicho el consejero. Salas permanentes se mezclan con otras de carácter más temporal. En esto el Museo de Navarra no aporta nada nuevo. Eso sí, el llamado discurso museístico, la manera de contar a través de las obras, fue ampliando horizontes, todo ello para calar más y más en los visitantes que se acercan hasta aquí. El reto fundamental se centra ahora en demostrar que los jóvenes también pueden ser unos buenos apasionados del arte. La manera de comunicar los bienes, el patrimonio, las obras que tiene el museo se hace mediante estos dos medios. Efectivamente, la exposición permanente, que es aquello que crea una ligazón con la comunidad, porque es algo que está siempre ahí, que uno puede volver a verlo, dialogar cada vez de una manera diferente, y lo que son las exposiciones temporales. La práctica de realizar exposiciones temporales cada vez ha ido ganando más importancia, pero siempre la ha habido. Y esas exposiciones temporales son tanto de fondos propios del museo, que no están siempre en la exposición permanente, como de obras que por su interés cultural, pues en ese momento se les dedique una exposición temporal. Las cifras de visitantes al Museo de Navarra han sido distintas a lo largo del tiempo, porque evidentemente las necesidades, las demandas del público han ido siendo distintas. Venían familias enteras los domingos, en fin, esto se promocionó, ¿verdad? Bueno, pues, y luego los colegios, a los cuales también había una persona que explicaba, que les ayudaba, a los profesores. Pues ya cambió muchísimo el museo. El número de usuarios medios del Museo de Navarra en los últimos años está entre los 40 y los 42.000. ¿De qué depende fundamentalmente la presencia de los visitantes? Pues a veces depende más del marketing y la publicidad que de la calidad de las obras que tiene el propio edificio.
Pamplona no ha sido tradicionalmente una ciudad con mucho tirón turístico fuera de los momentos festivos y, en consecuencia, este no es un museo que se caracterice por tener un número extraordinario de visitantes. En el museo notamos, es muy perceptible, ¿no?, la ausencia del público joven, no del público infantil, porque digamos que en la jerga museística utilizamos la denominación de público cautivo para aquellos visitantes, digamos, que vienen porque no tienen otro remedio. En mi época sí que había bastante público porque, en primer lugar, hubo una época en que, muy al principio, en que estuvo también alguna cosa de la universidad en la última planta del museo. Y claro, pues el museo estaba siempre visitado por estudiantes. Vienen en primaria, vienen en secundaria, vienen en la universidad y luego yo creo que se sienten más atraídos por el arte de la gastronomía del juevincho y otro tipo de artes ante que lo que es el arte y el patrimonio cultural tal y como está en los museos. Indudablemente es uno de los retos que nos planteamos. Y como todo museo, el de Navarra guarda y cuida con mimo sus 5 joyas, conocidas en el argot del arte como Top 5, desde mosaicos romanos a pinturas murales, sin olvidarnos de este retrato que en alguna ocasión ha hecho con sumo cuidado las maletas para ser expuesto en otros grandes museos. Era un museo que hacía falta, ¿no? O sea, no fue un gran esfuerzo porque, en fin, la gente tenía curiosidad, como tiene siempre, por saber pues nuestros orígenes, ¿no? Porque claro, es un museo de Navarra que coge desde el Paleolítico hasta pintura contemporánea. Siempre, cualquier pueblo que se precie, pues quiere saber su pasado, ¿no? Porque en ello está también su futuro. Lo que hemos intentado es estar ahí, ofrecer una programación que ha estado acorde con la circunstancia que estamos viviendo en estos momentos y con acciones que hemos entendido que pudieran interesar, atraer a público, pues con motivo de piezas que se señalan por un momento determinado, con las microexposiciones temporales que nos permite sacar fondos de arte contemporáneo en pequeñas exposiciones a pequeña escala, que a su vez también invita al diálogo con la obra de arte, a una visita mesurada, con ciclos de conferencias, el programa Los martes en el museo. Las piezas que prácticamente todo el mundo conoce son las que son objeto de una visita especializada del museo, que es lo que se llama el top 5, es decir, pues las 5 piezas fundamentales del museo, y entre ellas se encuentran, pues, por supuesto, la Arqueta de Leire. Es una de las piezas de Heboraria hispano-musulmana más importante. Hay colecciones, pues una colección de mosaicos romanos muy bonita. Y por concretar el mosaico de la Villa del Ramalete, pues efectivamente es una pieza extraordinaria. Los capiteles del antiguo claustro románico de la Catedral de Pamplona. Se encuentra una pieza de la prehistoria, que es el mapa, que se ha interpretado como tal, el mapa grabado sobre un canto rodado procedente de la cueva de Avaunz. Representa una imagen de lo que unos pobladores venidos del sur de Francia veían desde la puerta de la cueva de Avaunz en la que estaban y que se relaciona con un lugar para señalar zona de paso de caza, o el retrato del Marqués de San Adrián, que está considerado uno de los mejores retratos salidos de los pinceles de Goya. La quinta pieza importante en este recorrido es una de las pinturas murales recuperadas de la Catedral de Pamplona, en concreto la que ornamentaba el frente del refectorio de la catedral, la pintura que se debe a Juan Oliver. Hay piezas que son singulares por las cuales solamente por una de ellas valdría la pena visitar el museo. De su cuidado se encarga un número no muy elevado de personas que componen el museo, lo que se ve, pero también lo que hay detrás, sus almacenes. En esos lugares es donde se guardan cientos de obras que elevan a Pamplona a la categoría de ciudad-museo.
La tarea de dirección es la coordinación entre las distintas áreas, el personal, la área de vigilancia, el tema presupuestario, la coordinación del plan de actividades, es atender todas estas cuestiones muy variadas y también de manera muy dinámica. Yo siempre pensé, bueno, es una cosa además que está en la propia denominación de la UNESCO, ¿no? Lo que es un museo. Es un museo donde hay que exponer, hay que investigar, o sea, todos esos departamentos los teníamos desde el principio. Ya empecé yo haciendo investigación y buscando especialistas, ¿no? Y bueno, entonces pues yo creo que sí, hombre, por supuesto que teníamos más capacidad, más gente que trabajaba. Se podrían hacer muchas más cosas que estando yo sola, ¿no? Yo creo que el Museo de Navarra tiene un equipo técnico reducido, pero que trabaja en equipo y altamente cualificado, y bueno, pues eso es lo que nos permite día a día ir avanzando. La idea de lo que es un museo la teníamos desde el principio y sigue siendo la misma. Pamplona tiene un nivel artístico muy importante. Podemos empezar por su propio trazado, ese trazado medieval que aún continúa, con un casco histórico muy bien rehabilitado, muy agradable para pasear, para disfrutarlos, con unos itinerarios jalonados, pues qué sé yo, con esas capillas de patrocinio, la capilla de la Virgen del Camino, la capilla del propio San Fermín. No nos vamos a comparar con los grandes museos de arte que hay en España, ¿no? Porque no se puede comparar. Hay que pensar lo que tenemos singular, ¿eh? Lo que no tienen en otros sitios y tenemos nosotros, o tenemos mejores piezas que puede haber en otros sitios. Eso es lo que vale la pena la visita. Yo creo que la sociedad valora el Museo de Navarra, primero lo conoce. Yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha venido al Museo de Navarra y digamos que ha formado parte un poco de su vida y de su aprendizaje personal. En las cercanías podemos tener la colección Oteiza, en Alzuza. En fin, a mí me parece el recién creado Museo Universidad de Navarra en el campus, que también tiene una colección de arte abstracto y unos fondos fotográficos muy importantes. Yo creo que Pamplona es un lugar con un elevado nivel artístico y con capacidad de disfrute para sus ciudadanos y para atraer a cuantos quieran disfrutarlo. La reina Sofía estuvo aquí en la inauguración, el actual rey Felipe VI también ha realizado alguna visita. Desde luego en artistas, escritores, yo recuerdo hace unos años la visita de Antonio López con un grupo de alumnos, Muñoz Molina estuvo también impartiendo aquí un curso, Miquel Barceló, Alberto Corazón, numerosas visitas ilustres, desde luego que también a veces recibimos visitas pues, de representantes, embajadores, en fin. Han venido muchos especialistas en las citas, pues han venido a vernos, ¿no? Pues gente que quiere ver pues, la arqueta y, en fin, entonces incluso la han visto, incluso han pedido que se abriera la vitrina. Una de la vocación del museo es establecer un diálogo con la sociedad en la que está inmerso, ¿no? Y en ese sentido tener una asociación de amigos que te respalde, que te apoye, con la que poder interactuar, pues es un apoyo, ¿no? Ellos pueden transmitirte parte de las necesidades que detecta la sociedad y a su vez junto con ellos colaboramos pues, para realizar cursos, para realizar jornadas, en alguna ocasión han restaurado alguna pieza del museo. Yo misma daba clases prácticas de arqueología, ¿no? A los alumnos de la universidad que venían y querían aprender pues, sobre los mosaicos romanos, sobre la cerámica romana, que son las piezas que nos encontramos los arqueólogos cuando hacemos trabajo de campo. La asociación de amigos es algo que merece la pena impulsar, que merece la pena el conferirle también un nuevo dinamismo, porque también podría ser un punto importante, por ejemplo, para la captación de fondos externos. El Museo de Navarra, como todos los museos del mundo, son las obras que forman parte de su exposición permanente y aquello que guarda en sus almacenes. Y en ese sentido, pues, son unos fondos muy ricos que están esperando su oportunidad de ser exhibidos para poder ser disfrutados. Yo lo que siento es que no esté a la vista la colección numismática. Porque claro, pensar que tenemos la prensa de acuñación más antigua de España, y que tenemos una colección de monedas con sus troqueles, porque claro, quizá mucha gente no sepa, pero es que en Navarra
Navarra tuvo moneda propia pues desde los comienzos de la dinastía navarra. Y yo siento que eso no está expuesto al público hoy. Esa es la asignatura más grave que hay pendiente en el Museo de Navarra. Una asignatura pendiente que se funde con otros retos de futuro. Resulta evidente que el Museo de Navarra no quiere dejar de seguir creciendo. No puede hacerlo. Lo que ahí encontramos resume nuestro pasado para entender el presente y proyectar un mejor tiempo futuro. En definitiva, para contar la historia de todos los navarros. ¿Hacia dónde miramos al futuro? Crecer en acercamiento a la sociedad, crecer en poner en contacto esta sociedad mediante también su difusión en colecciones online, a través de la plataforma Colecciones en Red, y dialogar también para atraer a esas partes, esos ámbitos del público que no tienen costumbre de acercarse, y intentar mejorar en nuestra actividad el día a día. Y yo lo que estoy segura es que el museo continuará existiendo, será algo distinto, pero no tan distinto, porque finalmente yo creo que los museos, y todos, responden a una necesidad de la sociedad que es primordialmente la de reconocerse a sí misma. Y las sociedades se reconocen a través del reconocimiento también de su pasado, un pasado que alimenta su presente. Esas dos partes, el pasado y el presente, tienen que estar en los museos y como tales siempre van a estar allá. Este museo va a perdurar con dignidad. Reúne lo esencial que un museo tiene que tener. Un museo tiene que tener fundamentalmente piezas relevantes. Y este museo las tiene. Segundo, tiene discurso museístico, que evidentemente va a cambiar a lo largo del tiempo. 40 años después hemos llegado a la conclusión de que menos piezas y más selectivamente. Y en tercer lugar, hay unas instalaciones dignas que sencillamente permiten consolidar las piezas en buenas condiciones. Sencillamente he tenido el privilegio de trabajar tantos años en lo que me gusta, ¿no? Eso es un privilegio. Y bueno, pues entonces sí, pues he ido a la biblioteca, por ejemplo. La biblioteca la he frecuentado mucho, porque claro, había pues unos libros que me interesaban y bueno, y siempre que ha habido exposiciones y en fin, me invitan siempre, la verdad, que he acudido muchas veces a museos. Creo que está en muy buenas manos.